¿Qué es primero, la gracia o la fe? ¿Qué relación tiene la gracia y la fe? La gracia es el propósito poderoso y omnipotente de Dios, donde se asegura de que recibamos nuestra herencia. La gracia es la base de nuestra garantía y la fe es la única condición del corazón humano que está de acuerdo con esa gratis e inmerecida obra de Dios. La fe y la gracia fueron diseñadas para estar unidas. Sin una comprensión de la gracia, la fe puede convertirse en obras. Mientras confiamos en las promesas de Dios, comenzamos a pensar que se trata de cuánto o con qué fervor oramos, sin un conocimiento de qué es la gracia y cómo funciona la gracia, y pensamos que de alguna manera podemos ganar bendiciones de Dios. Hola, mi nombre es Mabel de Armas y esto es Enfoque Bíblico. Ya regresamos. Por otro lado, cuando entendemos la gracia, pero no la fe, comenzamos a pensar que todo este mundo sucede por los designios de Dios. Desarrollamos un enfoque de la vida muy alejado, pensando que si Dios quiere que algo suceda, Él lo hará posible. Desde este punto de vista, no nos damos cuenta del poder de nuestras creencias y no aprendemos a ejercer nuestra autoridad en Cristo. Este versículo de hoy hace clara la conexión entre la gracia y la fe. Recibimos la salvación por gracia mediante la fe. Lo mismo es cierto al caminar en todas las promesas de Dios. Sus promesas son nuestras, obsequio de su gracia, pero debemos acercarnos y reclamarlas por fe. En Efesios capítulo 2, versos del 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué es primero, la gracia o la fe? La respuesta a esta pregunta depende de algunos detalles. Si se refiere a la recepción de la gracia, el don inmerecido de la salvación viene después de la fe. Por medio de la gracia, por medio de la fe, somos salvos. Efesios 2:8, no hay manera de separarlo. Ahora, ¿qué es la gracia según la Biblia? La gracia es la base de la fe cristiana. Creemos que somos salvos por la fe a través de la gracia. La gracia de Dios generalmente se define como un favor inmerecido. La gracia no se puede ganar, es algo que se da libremente. Contamos con la gracia de Dios y el puente que construyó en nuestra relación con Él. En el Antiguo Testamento sabemos que la gracia es parte del carácter de Dios. Él es un Dios amoroso y misericordioso. Luego, en el Nuevo Testamento, aprendemos sobre el papel de la gracia en nuestra fe y la salvación. En el libro de Hebreos capítulo 4 verso 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Juan Wesley y las tradiciones wesleyanas hablan de 4 tipos de gracia. Número 1, preveniente. 2, justificante. 3, santificadora. Y número 4, glorificante. En el Antiguo Testamento la gente tenía que ser salvo por la ley, pero ahora somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios. En nuestra naturaleza no podíamos justificarnos por la ley, porque sería por nuestras obras, pero ahora por ese sacrificio de Cristo hemos sido justificados. En el libro de Efesios capítulo 2 verso 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. La fe, en el libro de Hebreos capítulo 11 verso 1 dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe también funciona como un don que va creciendo a medida que la palabra de Dios viene a nuestras vidas. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. Quiere decir que la fe va en aumento. La fe es un acto personal. La fe trae justificación y la fe es un don de Dios. Hubo alguien en la Biblia que quiso comprar el don de Dios y este fue Simón, que antes ejercía la magia y era muy escuchado en Samaria, hasta que Felipe fue y predicó y se convirtió. En una ocasión,
Pedro y Juan fueron imponiendo las manos, recibían el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando Simón lo vio, quiso comprar el don de Dios. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme a mí también este poder, para que cualquiera que yo impusiera en las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Hechos capítulo 8, versos del 18 al 24. La gracia, la fe y los dones son un regalo de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la fe y la gracia? La gracia es el propósito poderoso y omnipotente de Dios, donde se asegura que recibamos nuestra herencia. La gracia es la base de nuestra garantía, y la fe es la única condición del corazón humano que está de acuerdo con esa gratis e inmerecida obra de Dios. Cuando el ladrón de la cruz se dirigió a Jesús diciendo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, fue un acto de fe que tuvo, donde por todo lo que aconteció en ese lugar, las palabras de Jesús, las tinieblas que se ciñeron sobre ese lugar, provocaron en él ver que Jesús era alguien especial, y sobre la cruz había un cartel que decía que era un rey. Él tuvo un reconocimiento. Por eso Jesús extendió su gracia sobre él y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El creer que él tuvo en ese momento lo hizo ser el primer hombre salvo a través de la gracia de Dios, a través de la obra salvífica de Cristo en la cruz del Calvario. La fe es la parte del hombre que es producida por la palabra, y la gracia viene de parte de Dios. La palabra dice: mas el justo por la fe vivirá. Quiere decir que el justo por la fe alcanzará la gracia, la justificación de Dios. La fe, la gracia y la justificación de Dios van unidas. No podemos separarla. Esa es parte de la obra de la gracia y de la salvación que Cristo nos ha regalado. Si este video te fue de bendición, mi amado hermano, compártelo, suscríbete, dale un fuerte like y toca la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.